¿Alguna vez has sentido que tu mente corre más rápido que la vida misma? Como si cada pensamiento fuera una ráfaga que no puedes detener, como si tu corazón viviera en alerta, incluso cuando todo parece estar en calma. La ansiedad no siempre se manifiesta con gritos ni con crisis visibles. A veces es un susurro constante, una inquietud silenciosa que te acompaña desde que abres los ojos hasta el momento en que intentas dormir. Una sensación de estar corriendo hacia algo que nunca se deja alcanzar. Pero, ¿y si te dijera que estás sanando? Que sin darte cuenta, tu alma ha comenzado un lento y delicado proceso de recuperación. Que la calma no llega como una explosión, sino como una brisa sutil que apenas se nota, pero que está ahí, transformando todo. Carl Jung decía que lo que resistes, persiste, y lo que aceptas, se transforma. Y esa transformación no ocurre con fuegos artificiales. Ocurre en pequeños momentos, en detalles que pasan desapercibidos. En gestos que antes eran imposibles y ahora suceden sin esfuerzo. En silencios que ya no asustan. En pausas que ahora nutren. La sanación de la ansiedad no es lineal, ni inmediata. Pero tiene señales. Signos sutiles que indican que algo dentro de ti está cambiando. Que ya no estás en el mismo lugar en el que solías estar. Que estás regresando a ti. Y es precisamente de esos signos de los que quiero hablarte hoy. No de teorías clínicas ni de soluciones mágicas, sino de experiencias reales, íntimas, humanas. De momentos que quizás ya estás viviendo, pero que aún no reconoces como pasos hacia la paz. Este no será un vídeo para darte respuestas, sino para ayudarte a mirar con otros ojos lo que ya está ocurriendo en tu interior. Porque muchas veces, la sanación no se trata de hacer más, sino de ver con más claridad lo que ya está floreciendo. Tal vez antes no soportabas estar a solas contigo mismo, y ahora descubres que hay belleza en el silencio. Tal vez antes necesitabas controlar cada cosa, y ahora empiezas a confiar en el proceso. Tal vez antes te culpabas por sentir, y ahora comienzas a abrazar tus emociones como parte de ti. Todo eso, aunque no lo creas, son señales. No de que todo está resuelto, pero sí de que algo está sanando. Porque sanar no es eliminar la ansiedad, es aprender a vivir con ella sin que gobierne tu vida. A lo largo de este vídeo, vamos a recorrer juntos 15 señales profundas y silenciosas de que tu ansiedad ya no tiene el mismo poder. Señales que quizás no parecen grandiosas, pero que tienen el poder de transformar tu vida desde adentro. Te invito a escucharlas no con la mente apurada, sino con el corazón abierto. Porque sólo así podrás ver que ya no estás en el mismo punto de partida. Que el camino de regreso a ti ya ha comenzado. Que el miedo ya no manda, que el control ya no grita, que la paz, aunque tímida, ya te visita. Si alguna parte de ti se siente reflejada, si en algún momento sientes que este mensaje toca algo dentro, entonces este vídeo es para ti. Porque no estás solo en esta travesía. Y quizás, al reconocer estos signos, descubras que estás más cerca de ti mismo de lo que jamás imaginaste. Respira hondo. Deja que las palabras se acomoden en ti como el agua encuentra su forma. Y si sientes que esta reflexión te acompaña, déjame saberlo. Deja un comentario con lo que más te resonó. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale like para que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Porque muchas veces, lo que más necesitamos escuchar es que estamos sanando, incluso cuando aún no lo sabíamos. Hubo un tiempo en que el silencio era insoportable. Cada vez que el mundo se detenía y el ruido externo desaparecía, tu mente se convertía en una tormenta. El vacío no era paz, era amenaza. Como si cada segundo sin distracción fuera una invitación para que los pensamientos ansiosos tomaran el control. Necesitabas la televisión encendida aunque no la miraras, la música alta aunque no la escucharas, el celular vibrando aunque no esperabas nada. El ruido era un escudo, una forma de no escucharte, de no sentirte. Pero entonces, sin que lo hayas planeado, algo empieza a cambiar. Un día te sorprendes disfrutando del silencio. Otro día, notas que puedes estar solo en casa y no sentirte abandonado. El silencio ya no grita. Se vuelve cálido, casi familiar. Como un lugar al que regresas, no del que huyes. Ese es un signo poderoso de que algo dentro de ti está sanando. Porque solo cuando dejas de tenerle miedo al silencio, puedes comenzar a escucharte de verdad. Otro signo silencioso, ya no respondes de inmediato. Antes, la ansiedad te empujaba a reaccionar, a resolver, a contestar todo ya.
como si cada mensaje fuera una emergencia, como si cada problema fuera una bomba a punto de estallar. Vivías en modo urgencia, agotado pero sin saber cómo parar. Pero ahora, sin que nadie te lo haya dicho, notas que puedes esperar. Que puedes respirar antes de responder. Que puedes mirar el cielo mientras caminas sin sentirte culpable por no estar produciendo. Ya no vives corriendo. Ya no te sientes obligado a estar siempre disponible. Has empezado a descubrir un nuevo ritmo. Uno más lento, más humano, más tuyo. Y en ese ritmo, hay espacio. Espacio para sentir, para pensar, para elegir. Espacio que antes estaba ocupado por el impulso y ahora está habitado por tu presencia. Jung decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está tu libertad. Cada vez que eliges pausar, estás reconectando con esa libertad. También ha cambiado tu relación con el cuerpo. Antes, tu cuerpo era un campo de batalla. El pecho oprimido, el estómago revuelto, la respiración entrecortada, las manos temblorosas. Como si tu propio organismo fuera un enemigo. Como si habitara en él un miedo invisible que no sabías de dónde venía. La ansiedad no vive solo en la mente, se esconde en los músculos, en la piel, en los órganos. Pero ahora empiezas a notar que tu cuerpo ya no está en guerra. Respiras más profundo sin tener que forzarte. Tus hombros ya no están tensos todo el tiempo. El corazón late con un ritmo más suave. No porque hayas vencido a la ansiedad, sino porque has dejado de resistirte. Has dejado de pelear contigo. Has comenzado a habitarte con más amabilidad. El cuerpo, ese sabio silencioso, comienza a confiar otra vez. Y eso es señal de que tu alma está encontrando descanso. Otro cambio que puede parecer pequeño, pero es inmenso. Has dejado de confundir paz con euforia. Durante mucho tiempo, pensaste que estar bien era estar feliz. Que estar en calma era estar entusiasmado, alegre, sonriente. Pero la ansiedad se disfraza de exigencia emocional. Te hace creer que si no estás radiante, entonces estás mal. Que si no estás motivado, entonces estás fallando. Pero llega un momento en el que descubres algo diferente. Que estar en paz no es lo mismo que estar extasiado. Que hay una belleza en el momento neutro, en el día común, en la emoción suave. Te das cuenta de que puedes mirar por la ventana y no sentir nada extraordinario, y que eso está bien. La tranquilidad empieza a tener valor por sí misma. Ya no necesitas fuegos artificiales emocionales para sentir que estás vivo. Y eso es una de las transformaciones más profundas. Porque cuando dejas de exigirle al presente que te emocione, comienzas a habitarlo de verdad. Y algo más ocurre. Empiezas a darte cuenta de que tienes elección. Que puedes sentir la vieja angustia aparecer, pero ya no te arrastra. Que puedes notar una crítica y no romperte por dentro. Que puedes reconocer la vieja inseguridad sin volver a alimentar el ciclo de autodestrucción. No porque todo esté perfecto, sino porque te has vuelto más consciente. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. A elegir el no sin culpa. A decir basta sin miedo. A poner límites sin necesitar justificarte. Y en cada una de esas elecciones, hay un acto de sanación. Porque dejas de vivir como una víctima de tus emociones, y comienzas a ser autor de tu experiencia. Jung decía que la libertad es elegir tu actitud ante las circunstancias. Y cada vez que lo haces, estás caminando hacia esa libertad interior que antes parecía imposible. Estos signos no siempre son evidentes. No tienen aplausos ni reconocimientos. Pero son reales. Profundos. Transformadores. Indican que, aunque la ansiedad no haya desaparecido por completo, tú ya no eres la misma persona que eras cuando empezó. Algo en ti ha despertado. Algo en ti está más vivo, más presente, más valiente. Si este vídeo está removiendo algo dentro de ti, no lo ignores. Hay una razón por la que estas palabras te conmovieron. Escribí un pequeño libro electrónico llamado Lo que Carl Jung le diría a alguien que se siente incomprendido, diseñado para almas como la tuya, sensibles, profundas, diferentes. Si a veces sientes que no encajas, que el mundo no habla tu idioma, este libro puede ser un refugio. Puedes encontrarlo en la descripción y también en el comentario fijado. Ahora, volvamos al tema. Durante mucho tiempo viviste como si el mundo fuera un campo minado. Cada palabra, cada mirada,
cada silencio podía convertirse en un disparador invisible. Como si tu alma estuviera en constante modo de supervivencia, evaluando peligros, anticipando amenazas, preparándose para defenderse de algo que no siempre sabías nombrar. Vivías reaccionando. No había espacio entre lo que sentías y lo que hacías. Era automático, incontrolable, agotador. Pero un día sucede algo diferente. No espectacular, no ruidoso, pero profundamente revelador. Empiezas a notar que puedes parar. Que cuando sientes una emoción fuerte, ya no explotas de inmediato. Que puedes ver la ola venir, y en lugar de ser arrastrado por ella, decides observarla. Respiras. Te das un segundo. Eliges. Y en ese pequeño espacio entre el estímulo y la acción, algo milagroso está ocurriendo. Estás recuperando tu poder. Ya no eres esclavo de tus impulsos. Estás volviendo a ser dueño de ti. Eso es sanación. Y con ese nuevo nivel de conciencia, los gatillos comienzan a cambiar de forma. Aquello que antes te destruía, ahora te invita a mirar hacia adentro. Una crítica, una palabra mal dicha, un gesto que antes te paralizaba, ahora se convierte en espejo. Empiezas a preguntarte, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí todavía necesita cuidado? Y en lugar de huir, observas. No desde el juicio, sino desde la curiosidad. Comprendes que esos detonantes no son castigos, sino mensajeros. No están ahí para herirte, sino para mostrarte donde aún hay heridas abiertas. Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Porque ya no eres un receptor pasivo del dolor, sino un investigador de tu propio mundo interior. Jung decía que todo lo que nos molesta de los demás puede llevarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos. Y cuando haces de cada disparador una oportunidad para crecer, la ansiedad pierde una de sus armas más poderosas, el poder de confundirte. Antes, tu mente era como una radio vieja sintonizada en el volumen máximo. Pensamientos que no se detenían, preocupaciones que se acumulaban como olas, ruido constante que no podías apagar. Intentaste todo, técnicas, afirmaciones, distracciones, mantras. Pero cuanto más intentabas controlar tu mente, más caótica parecía. Porque la ansiedad se alimenta del intento desesperado de callar lo que no hemos aprendido a escuchar. Y un día, sin darte cuenta, dejas de luchar. No porque hayas renunciado, sino porque comprendes que la guerra era parte del problema. En lugar de pelear con tu mente, decides sentarte con ella. Escucharla. Darle espacio. No la obligas a callar, le das permiso para hablar hasta que se canse, hasta que confíe, hasta que se sienta segura. Y es entonces cuando, sin forzarla, empieza a calmarse. Descubres que la mente no se sana con represión, sino con presencia. Que lo que necesita no es orden, sino aceptación. Jung lo expresó de forma hermosa: la mente encuentra descanso cuando dejamos de presionarla para ser algo que no es. Y luego está el sueño. Ese viejo amigo que tantas veces te dio la espalda. ¿Recuerdas aquellas noches en las que tu cuerpo descansaba pero tu mente no? Cuando apagabas la luz, pero no podías apagar los pensamientos. La cama era una trinchera. El insomnio, un campo de batalla. Y la ansiedad, una voz incansable que repetía todo lo que no habías dicho, todo lo que podrías haber hecho diferente, todo lo que temías que pasara mañana. Dormir era casi un acto de fe. Y sin embargo, con el tiempo, algo cambia. No por magia, sino por acumulación de pequeños gestos. Empiezas a relajarte. A dejar que el cuerpo tome la delantera. A permitir que la mente se canse sin exigirle silencio. El sueño llega, tal vez no perfecto, pero sí más amable. Te acompaña en lugar de abandonarte. Y una noche, sin darte cuenta, despiertas y notas que dormiste en paz. Que no tuviste que luchar. Que la mente se rindió. Porque finalmente confió. Porque finalmente sentiste que el mundo no iba a derrumbarse mientras dormías. Y cuando el sueño regresa, también lo hacen los sueños. Esos mensajes sutiles del alma que solo emergen cuando el cuerpo está en reposo y la psique se siente a salvo. Jung decía que los sueños son el lenguaje secreto de la psique. Y cuando vuelven, no solo duermes mejor, vives mejor. Porque despiertas con menos peso. Con más claridad. Con menos urgencia. El mundo ya no es una amenaza constante. Ya no necesitas vigilarlo todo. Puedes cerrar los ojos.
puedes confiar. Y esa confianza es uno de los signos más profundos de sanación. Porque solo quien se siente seguro se permite descansar. Y solo quien descansa puede empezar a vivir desde otro lugar, el de la paz interior. Tal vez también empieces a notar algo más, los pequeños detalles. Aquellas cosas que antes te pasaban desapercibidas ahora parecen brillar con una luz especial. El aroma del café, la textura de una hoja en el suelo, el reflejo del sol en la ventana. No es que antes no estuvieran ahí. Es que no estabas presente para verlas. La ansiedad te tenía atrapado en el futuro o en el pasado. Pero ahora algo ha cambiado. Estás volviendo al presente. No como un acto heroico, sino como una suave inclinación de tu atención. Estás dejando de sobrevivir y empezando a vivir. Y eso, por más sencillo que parezca, es profundamente transformador. Porque cuando recuperas tu capacidad de asombro, también recuperas tu conexión con la vida. En cada uno de estos gestos hay un mensaje oculto. Una señal de que, aunque todavía haya miedo, ya no hay parálisis. Aunque aún haya pensamientos, ya no hay tormenta. Aunque sigas caminando, ya no huyes. Has dejado de escapar. Has comenzado a habitarte. La ansiedad te había convencido de que la vida debía estar bajo control. Que todo debía tener una explicación, una estructura, un plan. Que la incertidumbre era peligrosa. Que el no saber era intolerable. Entonces comenzaste a vivir en un estado de vigilancia constante, anticipando, previniendo, proyectando. Como si tu mente fuera una central de mando que no podía dejar de calcular futuros posibles. Pero un día, casi sin darte cuenta, algo se afloja. Empiezas a decir, no sé, sin que eso te hunda. Empiezas a aceptar que no todo puede entenderse ahora. Que hay caminos que solo se revelan cuando los caminas. Y esa aceptación no es resignación, es madurez. Es rendirse sin rendirse. Es confiar sin certezas. Descubres que el vacío no siempre es amenaza. A veces es espacio. Espacio para que algo nuevo crezca. Espacio para que lo desconocido llegue sin ser rechazado de inmediato. Jung decía que una vida no vivida es una enfermedad del alma. Y vivir, realmente vivir, exige dejar hueco para lo inesperado. Para lo que no puedes prever. Para lo que no puedes controlar. Cuando te permites no saber, también te permites recibir. Y en ese espacio de entrega, algo extraordinario ocurre, empiezas a regresar al momento presente. No como una técnica de mindfulness, no como un ejercicio impuesto, sino como un acto natural. Descubres que puedes estar en el ahora sin estar esperando lo que sigue. Que el presente ya no es una sala de espera para algo mejor. Que puedes disfrutar un instante sin que tenga que ser espectacular. Comienzas a dejar de proyectarte hacia adelante. El corazón ya no corre detrás de un futuro que nunca llega. Aprende a caminar, paso a paso. Aprende a estar. Aprende a quedarse. Y eso es señal de que algo muy profundo está cambiando dentro de ti. Porque el presente, que antes parecía insuficiente, ahora comienza a ser hogar. Comienzas a habitarlo, a respirarlo, a valorarlo. Y ese es uno de los mayores regalos de la sanación, cuando la vida deja de ser una persecución y se convierte en presencia. También notas que tus decisiones ya no están tan marcadas por la mirada de los demás. Durante años, tu brújula fue externa. Vivías intentando complacer, pertenecer, encajar. Decías que sí cuando querías decir no. Te sobrecargabas para no decepcionar. Elegías en función de lo que los demás esperaban de ti. Y cada vez que lo hacías, te alejabas un poco más de ti mismo. Pero ahora algo ha cambiado. Comienzas a escuchar una voz distinta. Más baja, más honesta, más tuya. Y esa voz empieza a guiarte. A veces con inseguridad, sí. A veces con miedo. Pero con verdad. Te descubres diciendo no sin culpa. Rechazando compromisos que no te hacen bien. Aceptando tus límites. Y, quizás por primera vez, permitiéndote no ser perfecto. No tener que demostrar nada. Solo ser. Jung decía que lo que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino. Y tú estás empezando a enfrentar. No desde la lucha, sino desde la elección. Elegir tu camino, incluso si no agrada a todos, es una señal poderosa de que estás curando. Porque estás dejando de traicionarte.
Antes, un mal día era sinónimo de fracaso. Si la ansiedad regresaba, pensabas que todo estaba perdido. Te juzgabas. Te culpabas. Te decías, no he avanzado nada. Y esa culpa, silenciosa, minaba lo que ya habías construido. Pero ahora sabes algo diferente, que sanar no es un camino recto. Que hay retrocesos que no son derrotas, sino ajustes. Que hay sombras que no significan oscuridad, sino partes que todavía necesitan luz. Cuando un día se vuelve difícil, ya no te abandonas. Ya no te exiges estar bien a toda costa. Aprendiste a quedarte contigo. A preparar un té. A apagar el celular. A llorar si es necesario. A escribir lo que duele. A abrazarte, aunque nadie más lo haga. Has aprendido a no luchar contra el dolor, sino a abrazarlo. Porque entendiste que negar la oscuridad no te hace más fuerte. Que solo aceptándola puedes integrarla. Jung lo expresó con claridad: no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es lo que estás haciendo. Estás llevando luz a tus rincones olvidados. Estás haciendo visible lo invisible. Estás haciendo humano lo que antes te parecía inaceptable. Y, poco a poco, las máscaras empiezan a caer. Esas que usabas para sobrevivir. La del fuerte, que nunca pide ayuda. La del alegre, que siempre sonríe. La del productivo, que nunca se detiene. Las llevabas para protegerte, pero también te sofocaban. Porque cuanto más fingías, más solo te sentías. Más desconectado. Más agotado. Pero un día, quizás sin planearlo, te das permiso de decir, hoy no estoy bien. De mostrarte sin filtros. De no tener respuestas. Y entonces sucede lo inesperado, el mundo no se cae. Nadie te rechaza. Al contrario, las relaciones se vuelven más reales. Más profundas. Más humanas. Descubres que no necesitas ser perfecto para ser amado. Que mostrarte vulnerable no te hace débil, sino valiente. Y que solo cuando te permites ser visto, puedes realmente ser abrazado. Jung decía que la máscara que usamos para agradar al mundo es la misma que nos impide ser vistos. Y tú estás empezando a permitirte ser visto. Incluso con miedo. Incluso con temblores. Incluso con lágrimas. Porque entiendes que la verdad, por incómoda que sea, es el único lugar donde la sanación puede florecer. En todo esto, hay una constante: estás regresando a ti. Poco a poco. Con pasos tímidos, tal vez. Con tropiezos, seguro. Pero con verdad. Estás soltando el personaje para reencontrarte con la persona. Estás volviendo a tu esencia. A esa parte de ti que no necesita validación externa. Que no se define por el rendimiento. Que no mide su valor en likes ni en logros. Esa parte que simplemente es. Que siente. Que respira. Que vive. Y cada vez que conectas con ella, la ansiedad pierde fuerza. Porque la ansiedad no puede sobrevivir en la presencia. No puede resistir la autenticidad. No puede crecer donde hay verdad. Durante mucho tiempo viviste atrapado en tu mente. Pensando demasiado. Analizando en exceso. Imaginando escenarios que nunca ocurrían. Reaccionando antes de sentir. La vida se volvía cálculo, estrategia, previsión. Y, sin darte cuenta, fuiste dejando de habitar tu cuerpo. Dejaste de sentir el aire en tu piel, el ritmo de tu respiración, el latido de tu corazón. La ansiedad hace eso, te saca del presente y te lanza a un tiempo que no existe. Te convierte en observador de una película en lugar de protagonista de tu vida. Pero ahora, algo ha cambiado. Tal vez despacio, casi imperceptible, pero real. Empiezas a notar el sonido de la risa sincera. La lágrima que cae sin necesidad de esconderla. El impulso de bailar sin razón, de estirarte sin pensar, de abrazar sin miedo. El cuerpo, antes enemigo, se vuelve hogar. Los sentidos, antes apagados, vuelven a ser puentes. Y tú, antes espectador, vuelves a ser parte. Parte del momento. Parte del mundo. Parte de ti. Has dejado de vivir solo desde la cabeza y has comenzado a escuchar al corazón. Y cuando el corazón comienza a hablar, la mente aprende a descansar. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de dejar de ser dominado por ellos.
No se trata de no sentir ansiedad nunca más, sino de que ya no tenga el control. De que tú tengas la palabra final. Y esa palabra, muchas veces, es silencio. Es aceptación. Es compasión. Es vida. Ahora entiendes que la sanación no llegó como imaginabas. No fue una gran revelación. No fue un día de sol sin nubes. Fue más bien una secuencia de pequeños despertares. Un no dicho a tiempo. Una respiración profunda. Un límite respetado. Un mensaje que decidiste no responder de inmediato. Una lágrima que no ocultaste. Una noche de sueño tranquilo. Un momento de paz sin motivo. Un gesto de amor hacia ti. Eso fue la cura. No en el futuro, no en otro lugar. Aquí. En el ahora. En lo que parecía mínimo, pero era esencial. Porque la sanación, la real, siempre ocurre en lo invisible. Jung decía que la vida no vivida se convierte en una enfermedad del alma. Pero tú has comenzado a vivirla. Tal vez aún con miedo. Tal vez aún con dudas. Pero con conciencia. Con presencia. Con verdad. Ya no huyes de ti. Has aprendido a quedarte. A ser testigo de tus propias sombras. A acompañarte cuando todo duele. A celebrarte cuando todo brilla. Has hecho de ti tu refugio. Y eso no tiene precio. Quizás aún haya días difíciles. Momentos de retroceso. Horas en las que la ansiedad vuelva a aparecer y susurre viejos temores. Pero ahora sabes algo que antes no sabías, que puedes atravesarlos. Que puedes sentarte con tu miedo sin dejar que conduzca. Que puedes sentirte mal sin asumir que has fracasado. Que puedes darte espacio, tiempo y ternura. Has descubierto que la resiliencia no es rigidez, sino flexibilidad. Que la fortaleza no es dureza, sino sensibilidad consciente. Que la libertad no es ausencia de emociones, sino la capacidad de elegir qué hacer con ellas. Y, quizás lo más importante, has descubierto que no estás solo. Que hay otros como tú. Personas sensibles, profundas, intensas, que también están en este camino. Que también han sentido que no encajan. Que también han vivido en silencio batallas invisibles. Que también están aprendiendo a habitarse. Que también están sanando, paso a paso, sin aplausos, pero con valentía. Y eso te conecta. Te abraza. Te recuerda que este proceso no es un castigo, es una transformación. No es un error, es una oportunidad. No es un final, es un renacimiento. Por eso, si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si alguna palabra resonó en tu alma, deja un comentario diciendo, estoy sanando a mi ritmo. Porque reconocerlo también es parte del proceso. Porque cuando lo compartes, lo integras. Y cuando lo expresas, invitas a otros a reconocerse también. Dale like si sentiste que este contenido te acompañó. Suscríbete si deseas seguir explorando juntos este camino de sanación, de conciencia, de verdad. Este no es el final, sino apenas una pausa. Un respiro. Una semilla más en tu jardín interior. Y cada vez que necesites recordarlo, vuelve aquí. A este espacio donde tus procesos son válidos. Donde tu sensibilidad no es debilidad, sino fortaleza. Donde tu historia no necesita ser perfecta, solo auténtica. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Por haberte escuchado. Por haberte permitido sentir. Recuerda, aunque aún no lo parezca, ya estás en el camino. La ansiedad ya no tiene el mismo poder. Porque ahora, quien guía el rumbo, eres tú.